El tema a desarrollar es sobre algunas acciones o medidas simples en la climatización para mejorar la eficiencia energética. No es un tema tecnológicamente complicado o sofisticado, pero sí es muy útil por la coyuntura actual de las altas temperaturas que se está viviendo en el planeta. Por razones logísticas hemos dividido el tema en dos vídeos. Esta es la primera parte. ¡Comenzamos! El contenido incluye los 5 temas que se muestran a continuación. La temperatura es uno de los factores claves para el confort de las personas en un edificio independientemente de su uso. Así entonces encontramos que los factores que más afectan la temperatura son los siguientes. En primer término encontraríamos lo que es el aislamiento. El objetivo es mantener el calor interiormente en la estación fría y extraerlo durante la estación cálida. Consecuentemente, la temperatura interior es afectada por la calidad del aislamiento de paredes, ventanas, puertas y techos. Otro factor es el diseño arquitectónico. Se refiere aquí a la altura, cantidad y tamaño de ventanas, distribución de los espacios y materiales de construcción utilizados. El otro aspecto importante es la cantidad de luz solar que puede recibir el edificio. Esto está dado en función de la orientación del mismo. También afectan las actividades humanas realizadas dentro del edificio, así como la cantidad de ocupantes. Por ejemplo, una persona en estado de reposo produce 100 watts, que es el equivalente a 341 BTU por hora, mientras que una persona que está en un gimnasio o bien haciendo actividades de cocina va a producir cerca de 400 watts, el equivalente a 1364 BTU por hora. Y también la temperatura exterior y las condiciones climáticas. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de confort de un edificio? Podemos iniciar con lo que sería la temperatura, la cual debe estar en un rango entre 18 grados a 23 grados centígrados. También podemos mencionar la humedad relativa. Esta debe estar entre un 30 a un 60%. La humedad relativa se define como la cantidad de vapor de agua presente en el aire a una presión determinada. Así entonces, cuando la humedad relativa es menor del 30%, se va a producir resequedad en la piel e irritación en los ojos y vías respiratorias. Cuando la humedad relativa es mayor al 60%, se va a producir condensación, es decir, humedad, y con ello la presencia de mohos y ácaros. Ahora bien, la solución para esto, por consecuencia, es mantener las condiciones agradables a través de la utilización de un sistema de climatización, el cual por lógica va a consumir más energía, vamos a pagar más por la factura mensual y también se van a producir mayor cantidad de emisiones de gas invernadero. Bien, cuando hablamos de temperatura en edificios, obviamente tenemos que mencionar el calentamiento global, el cual consiste en el aumento gradual de la temperatura promedio de la Tierra, causado principalmente por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, etc., atrapan el calor del Sol en la atmósfera y lo que provoca, por consecuencia, va a ser un aumento en la temperatura superficial del planeta. Según un informe del Ministerio de Energía y Minas, en 10 años la producción de gases CO2 en Guatemala se ha incrementado 44%. El principal causante para el caso de Guatemala es el sector de transporte terrestre y en menor proporción la industria, mientras que las emisiones por la generación de energía eléctrica se han reducido gracias al cambio hacia fuentes de energía renovable. Para el año 2022, la producción de 1 kilovatio hora de energía equivalía a la producción de 0.1402 kilogramos de CO2. En la gráfica adjunta se muestra el comportamiento de 10 años
de estas emisiones. ¿Cuáles son los efectos del calentamiento global sobre el planeta? Primero que todo encontramos cambios en los patrones climáticos. Los fenómenos meteorológicos son más severos, es así como podemos percibir sequías y tormentas muy fuertes. También produce trastornos y cambios en el hábitat por el aumento de la temperatura. Esto, por ejemplo, encontramos la desaparición de glaciales, así como las pérdidas de áreas de coral en los océanos. También se producen cambios en la biodiversidad, es decir, la extinción de especies. Cambios también en los ciclos de migración. Por ejemplo, una noticia reciente es que los pingüinos en Sudáfrica están en peligro de extinción precisamente por el cambio climático. También el cambio climático impacta en la producción alimentaria. Esto trae consecuencias de una reducción en la producción agrícola. Y otro aspecto importante es el aumento de las temperaturas en cualquier ambiente, ya sea ambiente o cerrado, como lo podría ser un edificio. Por tanto, la temperatura se incrementa en todas las ciudades y la ciudad de Guatemala no es la excepción. Los registros indican que en el año 2023 la temperatura máxima fue de 23 grados centígrados durante la temporada fría y hasta 27 grados centígrados en la temporada cálida. Durante este año 2024 se han registrado temperaturas alrededor de 33 grados centígrados, lo que afecta al confort de las personas en cualquier edificación. El siguiente cuadro muestra las temperaturas durante el año 2023. Consecuentemente, el calentamiento global ha fomentado la necesidad de climatizar espacios. A nivel mundial, cerca del 38% de la energía es destinada a la climatización. Y en instalaciones residenciales comerciales, el consumo de energía por climatización está en un rango entre 10 kWh metro cuadrado hasta 30 kWh metro cuadrado. Consecuentemente, es importante tener estrategias generales para reducir el impacto del calentamiento global. Y estas estrategias encontramos en primer término mejorar la eficiencia de los sistemas de climatización. En segundo, incorporar fuentes de energía renovable. Esto es lo que se conoce como la transición energética. Y tercero, si es necesario, utilizar fuentes de energía no renovables siempre y cuando éstas sean lo más eficientes. A continuación mostramos un ejemplo donde se presentan los ahorros que se pueden obtener mejorando la eficiencia energética en 15% para diferentes tamaños de áreas. Aquí se utilizó un precio actual de la energía que corresponde a $18.71 por kilovatio hora. Así entonces encontramos que en espacios del mismo tamaño, en este caso de 300 metros cuadrados, el más eficiente presenta un consumo bastante menor respecto al menos eficiente, es decir, una diferencia de 6.000 kilovatios hora. También el ahorro sería de $1.122.60 al utilizar o al tener una eficiencia de 10 kilovatios hora por metro cuadrado respecto a una eficiencia de 30 kilovatios hora por metro cuadrado. Y como vemos, también si se implementan medidas adicionales de ahorro, por ejemplo, reducir 15% la energía, se logran ahorros adicionales de 84,20 para el caso más eficiente. Al final, la idea es hacer énfasis en la eficiencia energética, que es un elemento importante para reducir los costos y también las emisiones de CO2. Por tanto, para mitigar el impacto de la climatización en el medio ambiente, es importante contar con generación renovable, tener una instalación con alta eficiencia energética,
y también tener un mantenimiento adecuado, principalmente para evitar fugas de refrigerantes. Para entrar en materia sobre las medidas de ahorro en climatización, es importante mencionar qué principios de eficiencia energética se deben de contar. Y el primero es tener un mantenimiento adecuado de los equipos, es decir, programar inspecciones regulares al sistema. También tener limpieza y cambio de filtros cuando corresponda. Esto está en un periodo entre 3 a 6 meses. Un filtro sucio aumenta el consumo de energía. También la limpieza del evaporador y del condensador. Esto por lo menos se debe hacer una vez al año. Verificar también que no existan fugas del refrigerante. Y calibrar los termostatos para garantizar que funcionen a la temperatura de consigna. Siguiendo con los principios de eficiencia energética en la climatización, uno muy importante es el aislamiento térmico y sellado de fugas de aire. Aquí es importante garantizar que no existan infiltraciones, tales como grietas, acabados defectuosos, etc., y filtraciones de aire, tales como dejar ventanas abiertas y puertas. También es importante maximizar la ventilación natural. Aquí es conocer la dirección de las corrientes de aire para aprovechar el ingreso de aire fresco y salida del aire viciado. Utilizar ventiladores para mejorar la circulación de aire. Utilizar elementos de diseño pasivo para mejorar la ventilación. Estas son ya sea entradas de aire, paredes altas, etc. Y también es importante utilizar tecnologías de control y monitorización para la climatización. Entrando ya en detalles sobre las medidas simples para el ahorro de energía por climatización, encontramos la primera, que es reducir la diferencia entre la temperatura interior y exterior del edificio. Esto se logra utilizando temperaturas de cocina en un rango entre 20 a 22 grados centígrados. Reducir la carga térmica, es decir, evitando excesos de la temperatura de consigna, es decir, que no esté en el rango anterior. Utilizar materiales aislantes en la construcción del edificio y también complementos como persianas, cortinas, etc. Y también estimular que los ciclos de funcionamiento de las unidades de climatización sean más cortos, dado que a menor diferencia de temperatura, menor uso. Siguiendo con las medidas, encontramos programar el funcionamiento de los termostatos. Aquí, por ejemplo, utilizar horarios de funcionamiento, es decir, configurar los horarios preestablecidos para el encendido y apagado del sistema y modificar la temperatura de consigna en función de la cantidad de las personas que estén en el edificio. También zonificar, es decir, dividir el espacio en zonas controladas por termostatos independientes, ajustando la temperatura de manera individual. También encontramos lo que es la adaptación a la ocupación, es decir, utilizar sensores de ocupación para ajustar la temperatura de la zona en función de las personas presentes y también apagar o reducir la climatización en áreas vacías de acuerdo a los horarios de ocupación. También si el termostato tiene la opción de modo de ahorro, utilizarla y considerar también que la temperatura estacional es importante para fijar la temperatura de consigna. Otra medida es evitar cambios constantes y bruscos de la temperatura de consigna. También complementar el uso del aire acondicionado con ventiladores. Como ya mencionamos, utilizar cortinas o persianas si están automatizadas mejor. Colocar el termostato en una zona intermedia que no reciba directamente el flujo de calor. Educar a los usuarios es muy importante. Y sustituir los equipos antiguos por nuevos, al menos los termostatos. Bien, en este punto llegamos al intermedio. Favor de continuar ingresando al video de la parte 2.